Santa Marta está al pie de la Sierra Nevada. Entonces, los sitios sagrados que están en la línea negra conectan directamente todo energéticamente, y los ríos también están conectados con el mar, con las lagunas y el templo sagrado que es la sierra. Primero fue el Morro, que fue una casa desde su inicio como una representación holística de la Sierra Nevada de Santa Marta. Estamos convencidos de que antes de amanecer empezaron a crecer, y la Sierra Nevada, el Pico Nevado, todo eso es un cuerpo. Personalmente me atrevo a decir que como es el Amazonas para Colombia, para la costa caribe de la Sierra Nevada, es el pulmón. El corazón del mundo representa desde la parte espiritual como nosotros vamos transmitiendo esa energía espiritual que ayuda a sostener al mundo y al universo. Gonavindúa. Gonavindúa es el centro del universo. Gonavindúa es el corazón del mundo. Por este mar entró la vida a la sierra. Es un ecosistema con una especie de venas abiertas que irrigan las demás arterias en el mundo. Para los pueblos indígenas, para los pueblos originarios y en la cosmovisión del pueblo Santa Marta es el corazón del mundo, porque ahí está la siembra de todos los pueblos que lucharon en la resistencia con la conquista española. En Tara se le dice Nito Cuerini Sacramanta, quiere decir corazón grande de la ciudad de Santa Marta al mundo y de los pueblos originarios. Hola, buenas noches para todos y para todas. Los saludamos desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en conjunto con la organización Futuro Coca. Estamos dándoles la bienvenida a un ciclo de conversatorios virtuales llamados ¿Y si la planta de coca hablara?, en donde estamos calentando la palabra previo al encuentro Futuro Coca, Planta Tejedoras de Mundo, que se dará en el marco de la conmemoración de los 500 años de Santa Marta. Hoy nos convoca el diálogo Reclasificación y Nuevas Narrativas de la Planta de Coca desde los Territorios, el cual moderará Laura Cifuentes. Laura es antropóloga con maestría en desarrollo rural, con experiencia en trabajo comunitario con procesos rurales. Ella es la coordinadora del Grupo de Gestión del Conocimiento y Observatorio de Economías en las Culturas, las Artes y los Saberes de la Dirección de Estrategia y Desarrollo de Emprendimiento del Ministerio de las Culturas. Antes de iniciar con este diálogo, les pregunto si están de acuerdo con que grabemos esta sesión. De acá, bueno, más adelante saldrán algunos productos que nos servirán para ampliar justo esta conversación. Entonces, ¿están de acuerdo con que grabemos? Sí, de acuerdo. ¿Listo? Sí, claro. Perfecto. Les voy a compartir un story map acerca de la planta de coca. Entonces, este story map que están viendo en este momento en su pantalla es un esfuerzo de varias voces que busca reconocer los usos alternativos, tradicionales de la hoja de coca, y asimismo reconocer el pasado, el presente y el futuro dentro del país. Retrata las economías populares y los usos de la hoja que existen en 3 regiones del país, en el Cauca, en Amazonas y en la Sierra Nevada, así como el comercio de la hoja de la coca en el siglo XVI, su inclusión social en el mercado gastronómico nacional y algunas amenazas a sus usos tradicionales. Asimismo, representan los resultados de las conversaciones ciudadanas sobre el futuro de la hoja de la coca en el marco de las anteriores versiones de Futuro Coca. Les dejaremos el link de este story map en el chat de esta conversación para que lo puedan revisar detenidamente. Y a continuación le doy paso a Laura Daniela Cifuentes, que es la moderadora de esta charla. Muchas gracias, Carolina. Buenas noches para todas y todas las personas que van ingresando a esta conversación que continúa. Venía diciendo Carolina, pues que están enmarcadas en la conmemoración de los 500 años de Santa Marta, pero que es una conversación que hemos abierto desde el Ministerio, acompañada de otras entidades del gobierno, de varios procesos en territorio y de varias organizaciones de la sociedad civil desde el año pasado.
a propósito de la COP16, donde también generamos un ciclo de conversatorios virtuales en los que empezamos pues también a, digamos, continuar conversaciones que ya los pueblos y los procesos vienen dando desde décadas atrás y que pues también desde el gobierno del cambio hemos venido tratando de darles lugar y entender también las apuestas y ver cómo nos articulamos en clave pues de las diferentes posturas y también nociones de mundo, sistemas de pensamiento que se encuentran alrededor de los sistemas de pensamiento propios asociados a la planta, que a veces, digamos, históricamente y también ancestralmente tienen que ver con los usos asociados de los pueblos indígenas y que también han estado enraizados y han encontrado lugar en organizaciones campesinas de diferentes regiones del país que tienen usos asociados a la planta, pero que también han estado caminando y enraizados con toda esta historia larga que tenemos en este país sobre el cultivo de la planta y que esa historia pues también ha estado, por supuesto, en muchos momentos articulada, inmiscuida, enraizada con ese fenómeno económico, social y político tan profundo y complejo de nuestro país que ha sido el narcotráfico. Por eso un poco estas conversaciones buscan, tienen este sentido, ¿no? Como de darle lugar a esta reivindicación de las nuevas narrativas de la planta, que pueden ser nuevas en clave de la voz pública del gobierno, ¿cierto? De la voz alta del gobierno, pero que claramente no son conversaciones nuevas en los procesos, en los pueblos, sino que han sido más bien los procesos y los pueblos quienes han insistido y nos han puesto de frente el mandato popular de que el gobierno pues aborde estructuralmente esta conversación alrededor de la planta sagrada de la coca y sus usos asociados. En el marco de esta conversación que entonces estamos continuando en esta gran sombrilla que hemos llamado si la coca y si la hoja de coca hablara, un poco tratando de tener una intención provocadora porque pues sabemos que la planta de la coca habla, o quienes hemos tenido una relación con la planta sabemos que la planta habla, pero claramente hay una narrativa general de las personas que no tienen una relación directa con la planta, que no necesariamente saben que la planta habla, y por eso pues hemos puesto esta pregunta un poco provocativa, porque tenemos la intención de que en todo caso esta conversación sea cada vez más colectiva, cada vez más pública, que personas que no se acercan a esta relación de estos usos tradicionales o estas economías alternativas que no tienen una relación directa, pues se puedan acercar también y pues sea una conversación entonces que tengamos como país. En ese sentido, entonces, acabamos de ver una herramienta que les compartimos ahí también a través del chat, que hemos venido construyendo desde el año pasado. Es un Story Maps, que es una herramienta digital que permite también un poco avanzar en esta posibilidad de la democratización del conocimiento y que podamos tener cada vez más al acceso público y de manera organizada información sobre los diferentes territorios en donde la coca pues ha estado sembrada, pero también ha estado como enraizada en esos saberes y conocer un poco también los procesos, las apuestas que se tienen. Entonces invitamos a que puedan pues entrar y explorar el link que acabamos de compartir, lo puedan además compartir con sus familias, con sus vecinos, con sus amigos, que también puedan poner esta conversación con, pues con quien quieran, porque sabemos que la planta de la coca carga un estigma muy fuerte encima, que ya pues acabé de relacionar sobre todo con el narcotráfico y pues que un poco el interés también desde el Ministerio de las Culturas es que cada vez más abramos esa brecha y permitamos que entonces podamos tener conversaciones como país alrededor de esta planta. Para eso, entonces, vamos a estar conversando hoy alrededor de la reclasificación y las nuevas narrativas de la planta de la coca desde los territorios, desde diferentes lugares de enunciación, y por eso hemos invitado a personas desde diferentes procesos a que se sumen el día de hoy a la conversación, a quienes les agradecemos de entrada por disponer de su tiempo de la noche, que no siempre uno está en disposición de quererse conectar en la noche
a conversar, pero que también las plantas nos han enseñado que las conversaciones también van teniendo otros ritmos cuando se hacen en las noches y en los lugares sagrados donde se deben hacer. Entonces voy a presentarles a las personas que estarán conversando el día de hoy. Está con nosotros el Taita Kamsa, líder de Expo Indígenas del proceso de economías populares en torno a los usos alternativos de la coca, el compañero Miguel Chindoy. Buenas noches y bienvenido. Tienes tu micrófono cerrado. Buenas noches con todos los asistentes. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos desde dónde estás conectado también para que nos hagamos una idea desde qué territorios del país está germinando y teniendo semilla esta conversación. Bueno, muchas gracias. Yo soy miembro del pueblo Kamsha del Valle del Sibundoy en el sur de Colombia y actualmente estoy adelantando un proceso concreto en el campo en una inspección de policía llama La Victoria, corresponde al municipio de Mesita del Colegio en Cundinamarca. Allí me entretengo haciendo cultivos de plantas medicinales y aprendiendo de la naturaleza. Muchas gracias, Miguel. Está con nosotras también Natalia Rebollo, quien es abogada defensora de pueblos indígenas que utilizan plantas ancestrales. Es codirectora de la Alianza en la Fundación ICERS. Natalia, buenas noches, bienvenida. Buenas noches y muchas gracias también al Ministerio de Culturas y Futuro Coca por este evento, este conversatorio tan importante. Gracias, Natalia. ¿Desde dónde estás conectada? Bueno, yo soy mexicana, entonces me encuentro en México, pero bueno, hemos trabajado mucho en el tema de las plantas y pues la coca también ha abierto ahí una agenda para que nuestra fundación también tenga ahí una injerencia sobre todo con las personas que han sido arrestadas por el uso de la coca. Muchas gracias por conectar y también por el trabajo que acompañas. Está con nosotros también Pedro Arenas, quien es promotor de reformas de políticas de drogas, es líder social y exalcalde de San José del Guaviare y cofundador de la corporación Viso Mutop. Buenas noches, Pedro, bienvenido. Hola Laura, buenas noches. Un gusto estar con el Taita Miguel, con Natalia, creo que viene César William, y compartir durante este rato. Gracias a la invitación del Ministerio de Cultura y también de Futuro Coca por esta oportunidad de participar en esta conversación. Gracias, Pedro. ¿Desde dónde estás conectado? Desde San José del Guaviare, en medio de un aguacero muy fuerte. Ojalá no nos quite la electricidad. Bueno, esperemos que no. Gracias. Está con nosotros también Joana Patricia Quiroga, quien es abogada especialista en Derecho Ambiental y magíster en Propiedad Intelectual. Actualmente lidera el eje número 6 de regulación justa y responsable de la Política Nacional de Drogas en el Ministerio de Justicia y del Derecho. Hola, Joana, buenas noches, bienvenida. Laura, muy buenas noches para todas y para todos. Agradezco infinitamente este espacio que nos brindan para hablar de este importante tema que es de interés de muchos de nosotros y pues muy complacidos de poder participar en el mismo. Gracias, Joana. Y tenemos también un invitado que no ha logrado ingresar, César Díaz, quien es vocero regional del CIMA, el Comité de Integración del Macizo Colombiano, director ejecutivo de Fundecima, la Fundación Estrella Orográfica del Macizo Colombiano. Está teniendo complejidad para poder ingresar porque va por carretera y no ha podido como llegar a un sitio para poderse conectar. Esperamos que en un rato pueda ingresar y también pues pueda sumar su voz desde la experiencia del CIMA. Queremos agradecer también profundamente a la Organización de la Sociedad Civil Futuro Coca, con quienes hemos venido construyendo una relación desde el año pasado en el marco de la propuesta que vienen haciendo de la posibilidad de encontrar a diferentes mundos, desde las expresiones artísticas, académicas, gubernamentales, de los procesos organizativos de diferentes regiones del país para poder
propiciar conversaciones, espacios de creación, de compartir artístico, de trabajo con las infancias y las familias alrededor de las nuevas narrativas de la coca y con quienes estamos trabajando de manera conjunta en esta siguiente edición del Encuentro Futuro Coca que será en Santa Marta y en este ciclo de conversatorios que también veo que están por ahí conectados. Muchas gracias también por todo el trabajo que han venido sumando para el trabajo como país para abrir estas conversaciones. Vamos a arrancar entonces teniendo una contextualización pues muy general que nos permita un poco entender de dónde viene esta conversación alrededor de la reclasificación y esto pues un poco cómo es que está teniendo, cómo ha tenido una incidencia en Colombia y también cómo, en qué momento estamos. Esta es una conversación que se abre o que abre más bien, que pone como el acento Bolivia bajo el liderazgo del entonces presidente Evo Morales en 2009, quien hace una solicitud ante el Consejo Económico y Social de la ONU para que se pudiese eliminar el mandato de la erradicación total de la coca. En el marco de esa conversación que se abre internacionalmente, pues también los países de la Via Yala empiezan pues, a tener una conversación, sobre todo quienes tienen una relación profunda con la coca. Y esto pues también, al ser estas instancias internacionales de toma de decisiones, pues toman unos tiempos largos y es en el 2023 que la Organización Mundial de la Salud acepta revisar críticamente el estatus de la hoja de la coca. Estamos en ese proceso de la revisión. La decisión final se conocerá en octubre de 2025 en el marco de la votación oficial que se, digamos, hay un momento importante que es octubre de 2025, pero hay otro momento también que será importante el próximo año, en marzo, en donde se realizará la votación oficial durante la sesión de la Comisión de Estupefacientes en Viena. Por eso, pues también en el marco de eso, el gobierno colombiano, el actual gobierno de Colombia, decide pues ratificar la revisión científica de la hoja de coca, en tanto pues digamos sobre una noción, sobre una idea fuerza de que no es dañina para la salud y ahí entonces Cancillería empieza, digamos, nos llama como gobierno a hacer un trabajo articulado a través de una mesa intersectorial en la que nos pide a las diferentes entidades empezar a construir un dossier, los insumos para un dossier, para que se pueda sumar a la solicitud de Bolivia, entendiendo que en todo caso digamos, estos insumos que se construyeron el año pasado estaban muy en clave bioquímica de la salud, de argumentos pues muy desde la química sobre el dossier, que pues un poco no tenían tanto el lugar o no le daban tanto el lugar de la posibilidad de las reflexiones sobre los usos culturales y los sistemas de pensamiento que sostienen la posibilidad de que la planta de la coca tenga unos usos rituales, unos usos sagrados, de salud, ya de unas economías propias. Y ahí pues el Ministerio de las Culturas pues también entonces empieza a acompañar esta conversación alrededor de estos usos culturales. Por eso pues hemos empezado a abrir desde el año pasado una relación alrededor de la planta con varios procesos que también un poco la posibilidad de que saquemos adelante el encuentro de Santa Marta y estos espacios previos tienen que ver también con la conversación pasada que tuvimos de este ciclo en la que nos preguntábamos si una ruta de salvaguarda de buenas prácticas de usos asociados a la planta podría funcionar como un mecanismo que permitiera proteger esos usos más en claves de conocimientos bioculturales. Y ahí pues abrimos una conversación muy interesante con diferentes procesos que pues digamos están punto a la conversación todavía. Nos preguntábamos cómo también articular el mundo campesino con el mundo indígena en clave de esta conversación y también cómo la academia va teniendo lugar frente a esta conversación, ¿cierto? Por ejemplo, muy claro acá también el acompañamiento jurídico
que se hace de los procesos, ¿no? Esta es un poco una conversación que estamos abriendo y que nos permite pues también preguntarnos cuál es el camino que deberíamos caminar y también qué lugar debería tener cada uno de los actores que hace parte de ese camino. En ese sentido, pues vamos a empezar entonces conversando con Joana, a propósito pues también de tu voz en esta conversación desde el ministerio. Creo que tenemos un micrófono abierto. ¿Me ayudan, por favor? Para que nos puedas contar un poquito, ayudarnos a encuadrar a las personas que de pronto no tienen una relación tan cercana con esta conversación, para entender un poco desde el Ministerio de Justicia, pues cuál es el papel que han venido teniendo en el proceso de reclasificación de la hoja de la coca y en la regulación interna de la planta. Claro que sí, Laura, muchas gracias. De nuevo, buenas noches para todas y para todos. En efecto, un poco para complementar el contexto, la hoja de coca, actualmente a la luz de la Convención Única de Estupefacientes de 1961, está clasificada como una sustancia estupefaciente, se encuentra dentro de la lista 1. Un poco para contextualizarlos a todos, la Convención Única tiene 4 listados. La hoja de coca está dentro del listado número 1, que es, digamos, puede decirse que es el listado general que aplican todas las medidas generales de fiscalización para esta sustancia. Hay otros listados que son 2, 3, 4. El 4, digamos, es el más restrictivo, es el que no, digamos, no admite o considera casi nula la posibilidad de potencial terapéutico de las sustancias. Ahí no está la hoja de coca, pero está en el listado 1, que es el general, donde le aplican casi todas las medidas de fiscalización. Entonces se considera como tal como un estupefaciente más, al igual que la cocaína, al igual que la ergonina, al igual que la heroína, que el fentanilo. O sea, estamos poniéndolo en la misma categoría de fiscalización en el marco de esa Convención Única de Estupefacientes del 61. Entonces, frente a esto, Bolivia activó esa solicitud de revisión crítica de esa clasificación de la hoja de coca desde el año 2023, y pues Colombia se sumó en el 2024 a esa solicitud para que desde el marco de la OMS se pueda hacer esa revisión crítica que permita recoger los insumos y las recomendaciones tendientes bien sea a una desclasificación de esta sustancia, hoja de coca, como estupefaciente, o en su defecto a una reclasificación. Digamos, el escenario ideal sería que la retiraran como tal de los listados internacionales a la hoja de coca y que dejara de ser considerada una sustancia estupefaciente, o que en su defecto pudiese transitar a otros de los listados un poco menos restrictivos, por ejemplo, el listado 2, que tiene unas medidas de fiscalización un poco más flexibles. Entonces, este es el proceso que efectivamente pues fue apoyado desde la Presidencia de la República en el año pasado, y que a partir de ese pronunciamiento de la Presidencia, Cancillería ha venido liderando en el marco de reuniones interinstitucionales y la recolección de insumos técnicos que permitieron construir un dossier que acompaña el dossier de Bolivia, con el propósito de apoyar esa revisión que va a hacer en principio la OMS. Entonces, la primera etapa va a ser esa revisión crítica que hace la OMS. En este momento está recogiendo todos los insumos. Valga la pena decirlo a todos los interesados que en este momento todavía se encuentra abierto en la página de la OMS, para que cualquier interesado que quisiera aportar insumos técnicos pueda hacerlo a través del diligenciamiento de los cuestionarios oficiales que se encuentran habilitados en esta página de la OMS. Estos cuestionarios se envían tanto a los Estados miembros como a cualquier persona interesada. Lo que hacen es la recolección de insumos de evidencia que permita al Comité de Expertos en Drogas y Farmacodependencia de la OMS, para que pueda realizar esa revisión crítica, que es pues, una revisión rigurosa, científica, que permita emitir recomendaciones. Y esas recomendaciones, las que esperamos nosotros, es que puedan
orientar a la CND, que es la Comisión de Estupefacientes. Realmente ese escenario de la CND, de la Comisión de Estupefacientes, es el que realiza la votación. Esa es la votación que se va a realizar en marzo del 2026. Entonces, este año, en diciembre, se espera que culmine esa revisión crítica de la OMS, en donde formule las recomendaciones que le permitan a la CND en marzo de 2026 realizar la votación sobre si considera que sí debe ser reclasificada la hoja de coca en los listados internacionales o desclasificada, o puede pasar que ni siquiera, digamos, la OMS considera que puede hacer una recomendación al respecto o que necesita mayor evidencia, o pues en fin, este es el proceso que estamos apoyando. Desde el Ministerio de Justicia pues hemos realizado un papel muy activo, apoyando por supuesto el liderazgo de la Cancillería, hemos apoyado la elaboración de los insumos técnicos para la construcción del dossier, al igual que en otras entidades de gobierno, Ministerio de Salud y pues otras entidades de especial importancia frente a este conocimiento técnico, pero pues nos hemos dado cuenta, yo creo que es evidente que por el enfoque prohibicionista que ha adoptado el país, no tenemos la suficiente evidencia lastimosamente respecto de esta planta y de la hoja de coca como tal. Igual se construyó un dossier importante y en la medida que la clasificación de la hoja de coca se fundamentó en un informe que carece de todo rigor científico, también nos hemos montado bajo ese fundamento como de, miren que la misma clasificación no tenía suficiente sustento técnico como para resultar clasificada esta sustancia como estupefaciente, y pues se deja visto que realmente se carece de evidencia técnica y científica para poder llegar a esa conclusión. Entonces, desde el Ministerio de Justicia hemos apoyado esa labor. Ahora, frente a la regulación interna, pues porque, por supuesto, esas acciones que hagamos en el panorama internacional también deben tener un eco en nuestro régimen interno, régimen jurídico interno. También el Ministerio de Justicia y el Derecho ha venido liderando el proyecto de decreto reglamentario que permite el aprovechamiento de la planta de coca para fines médicos, científicos de investigación e industriales. Esto lo estamos haciendo de la mano con el Ministerio de Agricultura y con el Ministerio de Salud. Un proyecto de decreto reglamentario, pues que por su naturaleza reglamentaria no puede tener todo un abordaje integral como lo quisiéramos en este momento, pero pues que tomando las herramientas que nos permite la Ley 30 del 86 y la Ley 13, que es la que aprueba la Convención Única de Estupefacientes, estas herramientas nos permiten sacar un decreto reglamentario que pues por fin rompa ese enfoque prohibicionista y punitivo y que nos dé cuenta de que, pues, que podamos adelantar, que podamos estudiar nuestra planta, que podamos generar evidencia y que además podamos darle marcha a todos estos desarrollos de usos alternativos o valorativos de la planta. Gracias, Joana, por darnos marco también de no solamente el actual, sino el debate pues, sobre el cual se está sosteniendo pues, esta conversación también en clave de gobierno. Y quisiera entonces pasarle la voz al Taita Miguel para que también un poco a partir de, pues, del camino andado que ustedes tienen y también escuchando a Joana sobre este contexto y este lugar en el que estamos, este momento en el que estamos, que nos contara un poco qué significa para ustedes o qué impacto tendría en sus economías propias, en sus sistemas de pensamiento, en sus usos tradicionales, ancestrales, pero también en esta apuesta que vienen ustedes como liderando y acompañando desde Expo Indígenas relacionadas pues con la planta. ¿Qué impacto tendría o qué conversación, qué debate han venido teniendo alrededor de la reclasificación de la planta en la lista de estupefacientes? Bueno, muchas gracias. Antes de hacer mi breve intervención, permítanme hacer un reconocimiento que por primera vez en lo que estamos recorriendo esta experiencia, este gobierno del cambio ha dado apertura de diálogo para abordar este tema que ya en principio es un avance.
Pero igualmente, antes de dar respuesta al tema, a la pregunta, quisiera respetuosamente y en aras de ir familiarizándonos con el tema, este mensaje, ¿qué tal si la coca hablara? Yo lo plantearía, ¿qué tal si nosotros escucháramos a la planta de la coca? Evidentemente, la coca, como muchas plantas, habla. Ella se manifiesta y tiene su propio lenguaje, como el lenguaje de la naturaleza. Cuando la hoja o la planta de la coca ha sido maltratada con la aspersión de glifosfato, por ejemplo, y al retoñar esta planta, ella nos está diciendo, no me maten, yo quiero seguir viviendo porque soy útil. Y así entonces el lenguaje de la planta de la coca, como muchas plantas, como la naturaleza en su conjunto, es alguien que tenemos que escuchar, comprender, para entender su mensaje, sus normas. Yo creo que hoy la humanidad estamos llamados a entender, a comprender y a escuchar a la naturaleza en principio, porque desafortunadamente el desvío de la humanidad hace que hoy se ha alejado de los principios vitales. Cuando los pueblos indígenas hablamos de la gobernanza de la vida, estamos hablando del saber comportarnos frente a la naturaleza. No hay planta dañina en la naturaleza. Es el pensamiento humano que se ha vuelto dañino y la mala relación con los elementos de la naturaleza que ha desviado nuestro camino y nuestro horizonte. En fin, creo que allí nomás tenemos una primera tarea. Ahora bien, con relación a la inquietud que plantean, nos preocupa que a estas alturas de la historia nosotros continuemos siendo subordinados bajo un colonialismo epistémico, bajo un colonialismo jurídico, bajo un colonialismo conceptual. Cuando hablamos de la biodiversidad, tenemos que entender que la diversidad de la vida se manifiesta en muchas maneras y los pueblos originarios somos parte de esa biodiversidad de la naturaleza. Y en esa diversidad está también la diversidad de conocimientos, la diversidad epistémica. Entonces, los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios, elaborados o construidos o entendidos gracias a las enseñanzas de la naturaleza, no son asuntos de pocas décadas, son conocimientos milenarios, escritos en la memoria y en la conciencia de los pueblos. Y entonces nuestra tarea la continuamos, y la tarea nuestra no es únicamente resistir bajo un discurso de lucha, sino seguir aportando al bien de la humanidad. Los conocimientos ancestrales, ¿no?, alrededor de las plantas como la planta de la coca, no puede estar hoy supeditado únicamente a los territorios indígenas, sino para la humanidad. Entonces, un mensaje tan equívoco como de la planta, la mata que mata, pues nosotros obviamente a través de hechos concretos y a través de iniciativas teníamos que pacíficamente, pedagógicamente y políticamente emprender iniciativas en la que se demuestra que la coca no es la mata que mata, sino un alimento con cualidades medicinales, pero también cómo la planta de la coca es parte de la historia y parte de la tradición oral y los conocimientos. Nos llevaría mucho tiempo para comentar todos los beneficios que la planta de la coca y todas las enseñanzas que la planta de la coca ha dado a nuestros pueblos.
Y hoy entonces, ¿cómo hay la necesidad de establecer un diálogo interepistémico, un diálogo en igualdad de condiciones? Para nosotros es inadmisible que hoy todavía una instancia como la OMS y todas las instancias que creen tener el conocimiento superior tengan que definir un sí o un no o un cómo. Lo primero que se debe hacer es reconocer un pluralismo de conocimientos, reconocer que los conocimientos ancestrales han vivido milenariamente. En los pueblos indígenas nadie ha muerto por consumir hoja de coca, por consumir mambe, nadie. Y entonces hoy creo que seguimos siendo subordinados a lo que una decisión como en los espacios de las Naciones Unidas se siga dando qué hacer. Creo que hoy, si bien es cierto, hay una postura ya en defensa, tenemos que ser mucho más contundentes. Lo de nosotros no puede ser un simple aporte como insumos. No, se tiene que entender que hay una diversidad científica y se tiene que reconocer que los pueblos originarios se ha hecho ciencia milenariamente a nuestra manera. Y esa ciencia es la que hoy se tiene que resaltar, reconocer, valorar y de ella beneficiarse para el bien de la humanidad. Reitero que no hay planta dañina en la naturaleza, es el pensamiento humano el que ha hecho daño. Ahora bien, para ser prácticos, nosotros hemos emprendido iniciativas productivas de socialización. Hemos perdido la cuenta y a cuántas charlas hemos compartido en espacios académicos, en espacios culturales, iniciando con lo que llamamos el té de coca, la infusión de hoja de coca. Y hemos encontrado información de cómo en la década de los 50, la década de los 60, en Bogotá se vendía hoja de coca en las droguerías rosas. Eso está plenamente probado, ¿no? Y por sus usos beneficiosos justamente. Entonces, qué mejor, con todas esas evidencias, nosotros hemos emprendido, pero allí quisiéramos hacer un paréntesis, y es que si bien es cierto, hoy estamos, digamos, hay un respiro con este gobierno del cambio porque hay apertura, falta contundencia, porque se nos está agotando el tiempo. Las 5 o 6 iniciativas que hoy hay a nivel indígena con el tema de la coca, todavía falta el respaldo concreto. No podemos ir a eventos feriales, por ejemplo, y eso es un obstáculo. Y falta entonces como que un respaldo más concreto, más conciso para que a la par que se está adelantando todo lo que el Ministerio de Justicia ya ha informado, o el Ministerio de Salud o el INVIMA, a la par que están adelantando la tarea técnica que corresponde, me parece que políticamente y legalmente también se pueda ir dando pasos que permitan hacer más trabajo de difusión, socialización y comercialización de los pequeños productos, porque entre otras cosas, con estas iniciativas hay cientos de familias indígenas que dependen de esta actividad sana, educativa, propositiva para el resto de la sociedad, y que esto no se puede reducir simplemente a los territorios indígenas, ¿no? Sino para el bien de la sociedad, para el bien de la humanidad. El día que la humanidad sufra tal vez una pandemia, ese día entenderemos que la coca puede ser la salvación frente a la hambruna que en algún momento se nos pueda venir. Dejo allí inicialmente para dar espacio porque somos varios los participantes en este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Taita, porque pone también una conversación muy profunda en diferentes lugares, ¿no? Hemos venido también conversando en otros espacios alrededor de la necesidad de tener conversaciones interprocesos, o sea, muchos procesos hablando alrededor de la coca que no solamente pasan por el lugar de los procesos indígenas, que por supuesto tienen un lugar muy importante en la conversación, pero que también el campesinado, pues usted lo dijo con mucha claridad,
no es una conversación que está supeditada solamente a los territorios indígenas, sino a los territorios de la humanidad. Y ahí pues también nos pone un lugar de la conversación alrededor de este debate, que también se enmarca no solamente en digamos, no solamente está en el lugar de la conversación internacional con los organismos internacionales, que ya referenció muy bien Joana, sino que también tiene una conversación profunda sobre la política interna nacional, pero también sobre los acuerdos colectivos y comunitarios en territorios interétnicos, en territorios pues de múltiples posibilidades de mundos que se encuentran. Y en ese sentido, pues también agradecemos la posibilidad de que Pedro estés acá conversando también desde el lugar del campesinado, que tiene también una relación o que ha tenido una relación diversa con la planta, y que también, pues, digamos, ha cargado el estigma propio que se ha recaído sobre el campesinado y su relación con la planta. Cuéntanos un poco qué impacto tendría, pues, para ustedes qué es la coca, ¿no? Entender también cuál es la relación que tienen ustedes con la planta. Pues ustedes en el caso situado, por ejemplo, del Guaviare, en donde estás, porque también el campesinado es diverso y tiene una relación diversa también desde las diferentes regiones. ¿Cuál es la relación que ustedes han tenido y qué impacto tendría un cambio en esa posibilidad de la clasificación, ese debate que se ha abierto? Pues ustedes también cómo lo han interpelado, cómo lo han construido, qué posiciones tienen alrededor de esa hoja de ruta, y eso pues cómo le habla al campesinado cocalero. Pues muchas gracias, Laura. Muy ilustrativa la presentación que hizo la doctora Joana Patricia del Ministerio de Justicia en relación con el proceso que se viene adelantando a instancias de los estados de Bolivia y Colombia ante la CND, ante la Organización Mundial de la Salud. En primer lugar, para atender la inquietud que me presentas, pues lo que puedo dar testimonio es de que desde los años 70 en Colombia una parte del campesinado, en particular el ubicado en las llamadas zonas de colonización interna, hace uso de la planta de coca para obtener mayoritariamente pasta base de coca, y esa pasta base se transforma en cocaína que se integra al mercado mundial de drogas. Y lo hacen mayoritariamente quienes se dedican a ello como parte de sus agriculturas. En ese sentido, incluso hay una discusión sobre si el término cocaleros es el más adecuado para referirse a ellos o si es mejor hablar de campesinos y campesinas, agricultores y agricultoras de la coca, porque en muchas zonas del país esta es una agricultura similar a la que pueda darse según los pisos térmicos en las mismas condiciones, es decir, tal como lo hacen quienes cultivan papa o cebolla para buscar ingresos. En efecto, la planta de la coca, cuando se destina a esta finalidad, se convierte en un sustento, en un ingreso económico, y de eso dan evidencia todos los funcionarios y funcionarias que han trabajado en los distintos programas de sustitución de cultivos y de desarrollo alternativo, de cómo la pasta base en sí misma, en tanto a muchos y muchas les permite agregar valor in situ, se convierte en una fuente de ingresos en zonas donde se carece de oportunidades de mercadeo para los productos lícitos o se carece de infraestructuras básicas, de servicios públicos elementales. Pero permítame conversar un poquito sobre el proceso de revisión crítica. Nosotros valoramos positivamente la iniciativa de nuestro Estado, del Gobierno Nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro, de la Cancillería, del Ministerio de Justicia, por adelantar este proceso ante las instancias internacionales correspondientes. El proceso de revisión crítica busca corregir una injusticia de carácter histórico cometida por un informe bastante racista que, como dijo la doctora Joana, no se atiene a la evidencia científica,
sino a una preconcepción de una comisión conformada por europeos que vinieron a Bolivia y Perú en los años 50 y que después de darle una mirada a grupos de personas que masticaban la hoja de coca en su estado natural, por ejemplo en la ciudad de Lima, de manera prejuiciosa emitieron una recomendación que llevó a que la hoja de coca se calificara en el ámbito de las sustancias clasificadas al mismo nivel de la cocaína, lo cual, como acaba de explicar el mayor Miguel Chindoy, pues no tiene ninguna presentación. La hoja de coca en sí misma no es ningún tóxico, no es veneno, no es droga, y es muy diferente lo que ocurra con un concentrado, con un extracto, que la mayoría de las veces se obtiene a partir del uso intensivo de sustancias químicas que puede extraer. De hecho, los porcentajes de cocaína presentes en la hoja de coca son mínimos, y sobre eso hay abundante literatura. Entonces nos parece que está muy bien esta iniciativa. En segundo lugar, quería comentar que nuestra organización Visomutov, en conjunto con el Transnational Institute y por la generosidad de varias comunidades, hemos podido adelantar conversaciones en lugares como Tumaco, en Toribío, en Cali, en Mitú, para conversar sobre ese proceso de revisión crítica. Y hemos encontrado que, si bien esta es la opinión de quienes han estado en esos diálogos, este es un proceso de la mayor relevancia. Lamentablemente, por ahora no ha incorporado las voces de las comunidades en los territorios, y muchos y muchas dicen incluso que todavía no conocen ni siquiera el hecho de que la hoja de coca en sí misma estaba clasificada desde los años 60. Especialmente los compañeros y compañeras de pueblos indígenas manifiestan de una vez un asombro, porque como el uso de la hoja de coca es cotidiano, entonces ¿cómo así que la hoja de coca está clasificada y está prohibida? Y asimismo entonces se manifiestan inquietudes respecto de que, si bien el Estado colombiano tiene todo el derecho y está muy bien que adelante la búsqueda de la reclasificación o desclasificación de la hoja, en ese proceso debería incorporarse en primera instancia la voz de pueblos indígenas y, como explicó el mayor Miguel, ojalá la voz de toda la sociedad colombiana. En relación con lo que pueda ocurrir, en esas conversaciones han aparecido preocupaciones por potenciales riesgos. Riesgos, por ejemplo, como que repitamos la historia de los colonialistas europeos que en algún momento en el siglo pasado intentaron cultivar o cultivaron la hoja de coca en zonas que hoy pertenecen a Indonesia o en lo que ahora es Taiwán. ¿Qué puede pasar si se da una desclasificación plena de la hoja de coca? Esta podría entonces ser apropiada por compañías transnacionales al estilo de lo que ya nos ocurrió con la iniciativa del cannabis medicinal, y dejar por fuera de una oportunidad, cuando lo que se está buscando es hacer un beneficio para la humanidad. La desclasificación total podría conllevar un riesgo en el sentido de que alguien externo se apropie de la planta y la pueda tener en otros contextos. Y en ese sentido, entonces, han aparecido ideas de cómo cerrarle el camino a potenciales riesgos, y el mejor podría ser el de que nuestro país abogue en la presentación de la evidencia a través de los dossiers, como el que ya presentó, y todavía existe la posibilidad de presentar más información al grupo de expertos. Abogue, decía, por salvaguardas que protejan especialmente el sistema de conocimientos de los pueblos indígenas asociados a la hoja de coca. Al amparo de algo tan básico como que las declaraciones del año 2007 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes contradicen por entero la Declaración Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y como ya se mencionó hoy, si la hoja de coca es una planta propia de la biodiversidad de la región andino-amazónica en Sudamérica, entonces miremos qué se puede tener en cuenta para salvaguardar precisamente
a la planta como parte de la biodiversidad de la que son tenedores y cuidadores, especialmente los pueblos indígenas, en función de brindarle beneficios a la humanidad, sí, pero sin dejar de lado el hecho de que, como ya lo dijo la Corte Constitucional cuando hizo la revisión de la ley que adoptó la última gran convención de lucha contra el tráfico de estupefacientes, la de 1988, señaló claramente en la Corte que de ninguna manera puede dejar la legislación colombiana de reconocer que la hoja de coca ha estado atada al cúmulo de saberes de los pueblos indígenas. Y teniendo en cuenta eso, insistimos en que sería muy pertinente, por ejemplo, a partir de iniciativas como la que el Ministerio de Cultura y la Cancillería ya han empezado a trabajar a través de una mesa de la búsqueda de la patrimonialización de la hoja de coca, que esa patrimonialización le conceda unos derechos particulares a pueblos indígenas. Y en el caso de comunidades campesinas, pues hay una preocupación. Si un proceso de esta naturaleza le abre la posibilidad a la hoja de coca de ser empleada en los llamados fines lícitos, es decir, extrayendo de ella, además de la harina que se consume mayoritariamente como mambe, pero también como materia prima para muchos preparados alimenticios e industriales, pues como a las comunidades rurales todas se les abre una oportunidad con posibilidad de agregar valor in situ. En ese sentido es muy bien el decreto que mueve el Ministerio de Justicia para hacer investigación científica y todas estas inventivas que vienen, por ejemplo, por parte de algunas universidades o del mismo SENA, y se promueve desde el Estado la posibilidad de la agregación de valor y de que esos productos lícitos circulen en el mercado. Pero esto nos implicará hacer una revisión de la legislación interna que penaliza el mero hecho de tener plantas. Como sabemos, desde la Ley 30 del año 86 y en el Código Penal, en particular el artículo 375 de nuestro Código Penal colombiano, se castiga con cárcel tener más de 20 plantas. Esa es una conducta ilícita. Y en el país, pues ahora no, pero en el pasado hemos tenido la práctica de la persecución y la penalización de familias cultivadoras, de personas cultivadoras. Entonces, por supuesto que para hacer un desarrollo industrial esto no es dable con 20 plantas, se necesita tener una plantación mayor. Pero entonces tocaría que revisáramos el artículo 375 y avanzar hacia una despenalización del cultivo de la hoja de coca para fines lícitos o exceptuando de la norma que sanciona penalmente a quienes obtengan permisos y licencias para hacerlo. Pero como sé que la conversación también aborda otros puntos y todavía nos falta intervenir a más, paro allí. Muchas gracias, Laura. Gracias, Pedro, porque pues nos permitiste también ir a lo profundo de la conversación sobre diferentes temas. Por ejemplo, un tema que pues queremos seguir conversando en este momento y en otros momentos que tiene que ver con la salvaguarda, con la patrimonialización, con todo el tema de las economías alternativas, los valores agregados, pero por supuesto también con un tema muy importante que has puesto que tiene que ver con la participación en clave pues de todos estos procesos y pues también ahí como entonces estamos dándole lugar y pues también buscando la posibilidad de que se sumen más voces en clave, por ejemplo, del dossier, de la lectura que van a hacer los expertos y pues también hay buscar que todas estas reflexiones que además ustedes vienen construyendo de manera además muy rigurosa a propósito también de este saber propio, tanto de los pueblos indígenas como de los procesos campesinos que han venido pues también estudiando y caracterizando y organizando pues la información alrededor de sus saberes para que se puedan sumar en diferentes rutas de participación, ¿no? Ya hay unas, pues, más bien una puerta muy específica abierta que tiene que ver con el dossier, pero también esta otra puerta que estamos tratando de construir y darle lugar alrededor de la salvaguardia y de la patrimonialización que también busca, pues, empezar a abrir estas conversaciones, empezar no porque ya las abrimos sobre la patrimonialización, más bien continuarlas. Y volviendo ya con lo que
estabas un poco cerrando también en clave pues de la normativa, de todo el tema que tiene que ver también con la estigmatización, con la persecución. Quisiera darle también la palabra a Natalia, un poco también desde este rol que has venido ejerciendo, acompañando a los procesos, pues sobre estas dinámicas de persecución que tienen que ver con estas normativas tan restrictivas sobre los usos de la planta. Que nos puedas contar un poquito, pues desde esa experiencia que has venido teniendo, si hay una, pues cómo puede el derecho internacional humanitario respaldar esas luchas, pero también hasta dónde tiene como juego y cuando también hay unos lugares pues de vacío y de lectura crítica alrededor también de esa construcción normativa internacional que tiene que ver con eso, con el acompañamiento de las luchas de las comunidades que usan la planta en sus prácticas tradicionales. Mm. Sí, pues creo que ahora se empieza a cristalizar la complejidad que trae la coca, ¿no? Y, o sea, si consideramos que la coca es vista para los pueblos de la Sierra Nevada como una llave que abre, ¿no? Abre a ciertas dimensiones, pues la coca en realidad es que está abriendo muchas dimensiones, por lo que me parece que es, así como se trata de un error histórico, también es una oportunidad histórica en el sentido en el que si vemos únicamente la planta como una planta despojada de su contenedor cultural y de una cosmovisión, es que en realidad la coca lo que acompaña es un sistema de conocimiento ancestral. Entonces, cuando se reduce un sistema de conocimiento a una sola planta, me parece que ya estamos perdiendo de vista muchas perspectivas que podrían enriquecer los diálogos. Normalmente hay que mirar también las leyes no escritas, las leyes no humanas que acompañan las plantas, ¿no? En este caso, la ley de origen, que es ¿no? Es una ley, es un mandato, la ley máxima de pensamiento, que fue dada desde tiempos de la penumbra para precisamente navegar el desorden. Entonces, en este momento lo que hay es un desorden, ¿no? Como ya lo han señalado Pedro o el Taita Miguel, es como realmente lo que se criminaliza cuando se incluye la coca ahí, no es una cosmovisión, es un sistema de conocimiento ancestral, no es una sustancia únicamente, porque recordemos que la hoja de coca también está acompañada de una obligación insólita que no solamente no fue basada en evidencia científica, sino que no pasa a los estándares mínimos de derechos humanos, que es la erradicación incluso de los usos tradicionales. Eso es automáticamente que desde las Naciones Unidas, ¿no? Un organismo que está encargado de velar por la paz, está ordenando el exterminio físico, cultural y espiritual de los pueblos indígenas. Entonces, ver esta oportunidad únicamente bajo la ley humana, que es reduccionista, que es colonial, que no está basada en evidencias, que tiene sus propios sesgos, me parece que es una buena oportunidad para también mirar a la luz de la ley de origen, ¿no? Que esa es la propuesta también de los pueblos indígenas, porque ellos han preservado esos hilos desde tiempos inmemorables para precisamente poder navegar el mareo que es el presente en este desorden. Entonces creo que en esta oportunidad histórica que existe, coincido completamente con lo que señala el Taita Miguel Chindoy acerca de no solamente la OMS, o sea, el punto ciego de la OMS va a ser que el comité de las personas expertas son expertas en farmacodependencia, pero me parece que la oportunidad histórica es poder integrar los conocimientos ancestrales para poder revertir, sí, el colonialismo epistémico, todo esto que ya se ha hablado, me parece que esa es realmente la oportunidad que no podemos perder de vista para que realmente pueda existir un pluralismo en las voces y que realmente podamos arrojar nuevas formas de dar solución a esto, porque ahora existen los escenarios, ¿no? Como es de clasificación o es reclasificación, pero en realidad me parece que la conversación tiene que ser más allá de las políticas de drogas, porque por ahora, digamos, fase 1, estamos hablando de políticas de drogas únicamente, pero cómo realmente podemos trasladar todo ese sistema de conocimiento a un sistema de vida.
¿no? Y me parece que esta es la buena oportunidad para realmente integrar al conocimiento ancestral, para integrar la ley de origen, ¿no? El derecho mayor, la perspectiva biocultural, la justicia restaurativa integral, que me parece que ahí un poco llegando a la pregunta que me formulas, es realmente fascinante ver cómo Colombia, yo me atrevería a decir, es un país pionero en su desarrollo jurisprudencial en muchas de las cuestiones. Por ejemplo, en el caso 02 de la JEP, que reconoce el territorio, ¿no? Como un cuerpo madre, como un espíritu que está vivo, lo reconoce como víctima. Entonces, en ese entendimiento, en donde Colombia ha ido más allá reconociendo como sujetos de derechos a las personas no humanas, me gusta mucho una propuesta que viene desde el territorio de una mujer indígena, Guairati Álvarez Izquierdo, que propone el Ayu como sujeto de derechos, ¿no? Lo cual para mí es también, tenemos que escuchar las propuestas que desde el pensamiento indígena, desde como en su servicio de guardianía de la ley de origen, propongan soluciones que van más allá de reclasificación o de clasificación. Es realmente, y creo que ahí hay una intersección con lo que dice Pedro, me parece que también es momento de ver cómo se puede proteger, porque precisamente lo que también ya nos ha contado la historia, otro tipo de errores históricos, es que cuando estas cosas suceden, viene la extracción. Y lo estamos viendo en el mundo alrededor de las plantas ancestrales, ¿no? Que han sido preservadas durante milenios, prohibidas durante años, y ahora que existe nueva evidencia científica que no toma en consideración la ciencia autóctona ni el pensamiento indígena científico, ahora que únicamente se toma como evidencia un ensayo clínico, ahora es cuando viene la patente, la extracción, el reduccionismo a una sola molécula. Entonces me parece que en este error histórico hay oportunidades históricas, pero también hay muchos secuelas históricas que se podrían seguir si no hay realmente un pensamiento claro, como sugiere el Taita Miguel, ¿no? Que hay un pensamiento claro de lo que se trata y sobre todo de la oportunidad que es esto de realmente es una relación. O sea, prohibir la coca es prohibir una relación. O en el caso de la Sierra Nevada, donde la hoja de coca es incluso la tierra, ¿no? Saku, el corazón del mundo, es prohibir realmente también el territorio. Y amerita entonces no solamente proteger, ¿no? En este caso, la propuesta del Ayu como sujeto de derechos, sino las relaciones, las cosmovisiones, el territorio, los sitios sagrados y un muy largo etcétera, ¿no? Entonces, por eso creo que este tipo de conversaciones son muy interesantes porque realmente vamos desmenuzando el verdadero problema, ¿no? Que no es nada más una reclasificación o una desclasificación, es que es una oportunidad histórica para revertir el cúmulo de, sí, de reduccionismos que hemos sufrido en la región latinoamericana. Gracias, Natalia, porque nos pones también en el centro, pues que ya lo han puesto, lo han conversado, lo han puesto, lo puso el Taita también, alrededor de la necesidad de darle la vuelta al conocimiento pues colonialista que está centrado sobre la propuesta de estas, digamos, solamente de darle lugar a la conversación o más bien poner en el centro de la conversación internacional, la construcción de políticas públicas, de la normatividad, alrededor de la reclasificación, cuando hay otros sistemas de pensamiento que realmente son los que sostienen la planta, ¿cierto? Son los que sostienen las gentes que han estado habitando con ella y que tienen otras propuestas también para entender cómo resignificar, cómo construir nuevas narrativas, cómo pues también poner en el centro la posibilidad de las naciones que acompañan también estas plantas. Y en ese sentido, pues quisiera preguntarles, ya ustedes han dado algunos elementos y algunas propuestas alrededor de esas otras formas y apuestas y caminos que han venido construyendo y que deberían estar también centrados entre las diferentes actores que estamos acompañando estas rutas, poder entender y conocer qué propuestas vienen construyendo desde el pensamiento indígena, desde los procesos campesinos, para la promoción de estas nuevas narrativas de la planta y qué otras posibilidades hay para la protección. Si nosotros hemos venido poniendo unas en la conversación, que ya las nombramos,
pero ¿cuáles son estas otras propuestas que ustedes han venido pensando y que también valdría la pena se vayan articulando en clave de esta posibilidad histórica que nos pone Natalia también en el centro que tenemos y que valdría la pena que pues vayamos tejiendo? No sé si alguno quiera, sin que les dé la palabra libremente, cómo contestar sobre esas propuestas y otras posibilidades para la protección de la planta. De la planta y no solamente la planta, digamos también el Taita nos dijo con mucha fuerza y con mucha claridad, la planta tiene acción, es un sujeto, tiene, ¿cierto? Y que está acompañada pues por quienes la habitan, la siembran. Decía también Natalia, nos contaban en el ciclo pasado, pues también un compañero de la sierra, Moisés Villafaña, pues alrededor de toda la posibilidad que tiene la planta de abrir mundos. ¿Qué propuestas, qué posibilidades hay sobre eso? Taita, adelante, adelante. Gracias. Bueno, ya que se ha dado un paso muy importante en este gobierno del cambio sobre este tema, nosotros a partir de la experiencia interna en las comunidades, en los pueblos indígenas, nos gustaría que a nivel Colombia por lo menos se hiciera un ejercicio de incorporar este tema dentro de la educación formal. ¿Por qué digo esto? Es que como en la historia adversa que hemos tenido que atravesar, la satanización de la hoja de la coca ha generado desinformación y ha generado especulación y todos los efectos que eso conlleva. Hay la necesidad de que pedagógicamente se haga una clarificación interna, ¿no? Para la sociedad colombiana, la sociedad latinoamericana. Nosotros desde la iniciativa puntual como Expo Indígenas y en asocio con los compañeros que hemos venido adelantando, una vez hicimos un ejercicio de trabajar un museo como ambulante, un museo que lo trabajamos en Corferias. Le cuento la cantidad de personas que nos visitaron, contarles un poquito acerca de la historia, de los usos, de las bondades y cómo primero aprender a mirar de otra manera, aprender a dialogar con ella. Entonces, esto implica desde actividades puntuales pedagógicas en los espacios culturales, pero también académicos. Creo que para nosotros sería un paso importante, porque eso va a permitir que cualquier iniciativa que se vaya adelantando, tanto desde las comunidades, pero también desde a nivel gubernamental, tenga el apoyo de la ciudadanía. Gracias. Muchas gracias, Taita. Pedro, quisieras... Joana, adelante. Sí, gracias, Laura. En complemento con lo que dice el Taita Miguel Chindoy, y pues un poco también para contextualizar, lamentablemente el tema a nivel internacional, a nivel de la comunidad internacional, pues no es de interés de todos los países. Pues sabemos que el tema del uso de esta planta que representa nuestra identidad cultural, pues básicamente se circunscribe a países andinos y el procedimiento para una reclasificación o desclasificación pues ya está arreglado. Eso no quiere decir que no queramos aprovechar esta oportunidad histórica, coincido con lo que dice Natalia, a partir del reconocimiento de esos errores grasos, incluso protagonizados por nuestro propio Estado colombiano. Entendemos, reconocemos que se cometió un error al decir incluso que la práctica de masticación era una práctica de adicción a las drogas, y eso lo dijo Colombia en el 39, y eso fue lo que motivó incluso a Perú para pedir esa comisión, y pues luego viene el informe de 1950 que fue el fundamento para la clasificación. Pero si vemos, pues Colombia protagonizó, digamos, alborotó todo este avispero desconociendo sus raíces culturales, desconociendo toda su riqueza. Ese es un error craso que
hoy en esta solicitud de revisión crítica de alguna manera Colombia está reconociendo y quiere aprovechar esta oportunidad histórica, digamos, se aparta de los lineamientos rigurosos científicos que debe tener el dossier para poner un acápite de esos usos ancestrales y tradicionales, que si bien no cumple con la ortodoxia que exige la convención en el sentido de que Colombia no ha hecho una reserva formal como sí lo hizo Bolivia frente a su práctica de masticación, sí está estableciendo una posición es decir, esto hace parte de nuestra cultura, netamente relacionado con el reconocimiento y el respeto a los derechos humanos y al sentido pluralista de nuestro Estado social. Y en ese sentido lo protegemos y no nos vamos a apartar de ello y vamos a seguir protegiendo sus usos ancestrales que no solamente se circunscriben a la masticación. Eso a nivel internacional es un mensaje muy potente, muy poderoso, en el sentido de apartarnos de esa rigurosidad porque bien, lo dije, no se hizo mediante una reserva formal, pero sí hay una manifestación del Estado colombiano en decir, aceptamos, protegemos y lo entendemos como parte de nuestro patrimonio cultural y en ese sentido no vamos a hacer ningún tipo de reserva, de restricción, de fiscalización frente a esos usos ancestrales. Ahora, respecto de la salvaguarda, como tal no se va a hacer en el marco de una convención internacional, sobre todo una convención que se caracteriza por ser netamente prohibicionista y que la mayoría de los estados están, digamos, de acuerdo con esta clasificación. Pero a nivel interno, siendo protagonistas de esta solicitud, pues debe haber un eco en nuestra regulación interna y totalmente de acuerdo con el Taita Miguel Chindoy. El hecho que nosotros queramos regular, el punto de partida es regular, o sea, seguir con ese enfoque prohibicionista no nos ha llevado a nada, no sea al contrario, al desconocimiento total, a no entender que también la sabiduría de nuestros pueblos indígenas hace parte de ese conocimiento científico y que nosotros lo hemos ignorado a raíz de cualquier cantidad de enfoques punitivos. Entonces, ¿cuál es la idea con esa regulación interna, que es donde yo veo la oportunidad en la salvaguarda? Es obviamente proteger los usos ancestrales tradicionales que no requieren de ninguna autorización estatal para su libre ejercicio, pero también crear un sistema de autorizaciones que permitan ese cultivo que nos saque del 375 que Pedro anotaba, en el sentido que la primera parte de ese tipo penal dice que sin autorización de la autoridad competente. Entonces, por eso se crea un sistema de autorizaciones que permita sacarse del enfoque punitivo y permita el cultivo efectivo de esa planta para usos médicos, científicos e industriales. Y cuando decimos industriales no nos referimos a las grandes industrias, a las grandes iniciativas, sino a estos otros usos que no son ni médicos ni científicos y por supuesto no son de narcotráfico, sino cualquier cantidad de iniciativas que existen hoy, bien sea por comunidades étnicas, bien sea por comunidades campesinas, que también hemos tenido muy marginadas, que sabemos que tienen un uso muy cercano con la planta de coca, pero pues han estado marginadas porque no están en el marco de, digamos, de protección constitucional que la Corte se ha pronunciado frente a los pueblos indígenas, pero que sabemos que nuestros pueblos campesinos también han tenido un relacionamiento con la planta, que es bien importante, que nos hemos perdido también de ese conocimiento científico que puede ser derivado de estas comunidades. Entonces, como medidas de salvaguarda, porque la idea no es que, ya Pedro también citaba un ejemplo anterior, que lleguen otros a apropiarse de estos sistemas de conocimiento, como medidas de salvaguarda. Uno, que desde el Ejecutivo se haga esa declaración, decir, sí entendemos y protegemos los conocimientos, los usos ancestrales sobre la planta de coca de los pueblos indígenas, porque esta declaración solamente se ha hecho desde la rama judicial, desde las Cortes, pero desde el Ejecutivo propiamente no, y eso es bien significativo. Dos, que se proteja el material genético, que la semilla existente en el territorio nacional no pueda ser indebidamente apropiada por terceros, sino que sean los dueños de esta, que son las comunidades, que sean los que pueden reportarlas y hacer uso de las mismas. Que en todos los proyectos donde tenga que ver la planta de coca estén asociadas a esas comunidades, tanto étnicas como campesinas, que sea una exigencia efectiva. Que en el marco del convenio de la diversidad biológica haya un reparto justo y equitativo de los beneficios de estos proyectos,
pero que eso no sea una teoría, sino que en la misma solicitud se diga cómo se va a hacer ese reparto justo y equitativo. Y por supuesto una talanquera del tema de propiedad intelectual, porque ahí es donde hay un riesgo grandísimo de indebida apropiación cultural. Entonces la idea es proyectos que no tengan un relacionamiento directo con estas comunidades no pueden llegar en ningún momento a un tema de propiedad intelectual, de registro ni de patentes, ni modelos de utilidad, ni derechos de obtento. Esas son talanqueras que estamos poniendo en nuestro proyecto de decreto y que son salvaguardas precisamente a esos sistemas de conocimiento, no solamente ancestral, sino también tradicional, de parte de comunidades étnicas y de parte de comunidades campesinas. Muchas gracias por hacernos también ese recuento de las propuestas que anoté aquí, las 4 últimas, que también pues nos bajan a lo concreto, ¿no? Como en clave también de rutas y responsabilidades que tiene también el Estado colombiano, de acompañar de manera cuidadosa el momento posterior a abrir la puerta y poder tener una clasificación de la planta, una nueva acompañada de las narrativas, pues que también es una transformación cultural que seguramente, como decía el Taita Miguel Chindoy, pasa por lo pedagógico y tomará décadas que avance de manera estructural en nuestra sociedad, pero que también pues va teniendo lugar y ha empezado a hacer desde hace años y que pues también está el llamado de que lo hagamos de manera mucho más estructural y formar en el proceso pedagógico y educativo de la niñez y también de las personas adultas que ya crecieron con una narrativa estigmatizante alrededor de la planta. Pedro y Natalia, no sé si quieran también contarnos un poquito sobre esas otras posibilidades que han venido escuchando, construyendo, trabajando sobre la protección de la planta, si tienen propuestas que quieran compartir. Natalia, ¿quieres primero? Bueno, Pedro me avienta al ruedo porque sabe que la regulación es muy compleja. Eh, lo hemos visto en otras experiencias, ¿no? O con otras plantas de uso ancestral, siempre hemos visto cómo la regulación es algo muy complicado. Por eso digo, la propuesta que hemos de alguna forma encontrado consenso, tejiendo con algunos de los pueblos que utilizan la coca en todos sus derivados, pues es mirar la regulación desde la justicia restaurativa, ¿no? Necesariamente, como un tema de también es como si las historias de origen de los pueblos indígenas estuvieron prohibidas también, porque muchas de las historias de origen vienen de la coca, muchos de los pueblos. Entonces, es cómo podemos revertir también esa prohibición al propio origen. Entonces, realmente son violaciones que exceden un catálogo de derechos, sino que van más allá de cómo podemos revertir ese exterminio sobre el origen, ¿no? Después, obviamente, me parece que es un buen momento para consultar a las personas, ¿no? Las sabedoras, los sabedores, o sea, los mayores. Ellos han estado conservando este conocimiento. Y curiosamente, y lo que resulta fascinante, es que en muchos de los pueblos, en muchas de sus cosmovisiones, en su propia historia de origen, ya sabían que esto iba a pasar. O sea, ellos tienen la capacidad de poder tener esa lectura del desorden. Entonces, creo que es un buen momento para que desde sus conocimientos ancestrales, con mucha humildad, se pueda consultar a los hermanos mayores cómo nos pueden orientar en la regulación de algo que es realmente complejo, porque también es la paradoja de cómo un ser humano con su ley humana puede regular a un ente espiritual que se rige bajo leyes no humanas. Entonces me parece que ahí también se complican las cosas en cómo meritaría una regulación sin lastimar otros modelos de pensamiento, ¿no? Entonces creo que eso es lo que hemos nosotros realizado con los pueblos, ¿no? Como sistemas de consulta, pero desde el pensamiento y desde el conocimiento.
y me parece que es más buscar una orientación, porque no tengo claro que se sepa realmente cómo regular esto, ¿no? A mí por eso me gusta mucho la propuesta del Layu como sujeto de derechos. Es una propuesta bastante sensata que viene desde una persona indígena, que además es abogada, entonces como que las personas indígenas pueden conectar los hilos de dos mundos que no se comunican o que empiezan apenas a establecer un diálogo. Entonces, bueno, creo que la regulación es un tema que va a meritar muchos conversatorios, muchas reuniones, mucha orientación de los mayores, las sabedoras y todas las personas que han estado también resistiendo desde sus propias epistemologías este momento. Yo quería decir que a nosotros llama muchísimo la atención que la regulación en muchas comunidades indígenas de nuestro país se da por cuenta de las asambleas comunitarias y las determinaciones que toman las autoridades tradicionales, especialmente en el seno de pueblos indígenas, aunque el derecho occidental no lo reconozca así, hay una reglamentación basada justamente en las normas de origen. ¿De dónde proviene la coca? Bueno, una planta, dotación de los dioses para que la humanidad pudiera transitar por aquí, una compañera. Y en ese sentido, pues hay claramente establecido una diferenciación entre que tanto se puede cultivar y el uso mayoritariamente como alimento, como medicina, como un integrador social que contribuye a que fluya la palabra especialmente y a que se genere conocimiento. Y eso, pues obviamente genera de una vez un límite en cuanto al tamaño de los cultivos y genera también unas reglas alrededor de cuál es el tránsito de la hoja y cómo puede circular. Y por eso nos parece curioso que cuando alguien porta, por ejemplo, mambe y pasa de un país a otro, ahí el derecho occidental choca, porque tenemos varios casos que saben Natalia, saben los compañeros de la ICES en España, por ejemplo, que en México mismo, de cuántas personas han ido a la cárcel al pasar por un aeropuerto, porque las autoridades de aduana dicen que esto está prohibido. En Brasil ahora mismo hay varias personas detenidas simplemente por llevar harina o mambe en sus mochilas. Y eso pues es parte de lo que en derecho llaman el enano capado, de los atributos de la personalidad. La cultura va con la persona y eso no debería tener ningún lindero por encima de que existan estas divisiones de fronteras, especialmente cuando hay instrumentos internacionales que reconocen el derecho de las personas indígenas a transitar, pues, y obviamente tienen que transitar con la dotación cultural que poseen. Y en el caso interno nuestro, la Constitución del año 91 en realidad lo que es un pacto intercultural y la Corte Constitucional nuestra en distintas sentencias ha dejado claro que en relación con el derecho propio de los pueblos indígenas, el hecho de que el Estado colombiano tenga unas obligaciones internacionales no puede reñir con ese derecho. Y eso está claro, doctora Joana, por ejemplo, en la sentencia de la Corte Constitucional que hizo el examen de la ley que adoptó el Tratado de Estupefacientes del año 88. Se señala claramente que cuando las obligaciones del Estado colombiano en persecución del delito del narcotráfico atenten contra el derecho de los pueblos indígenas, se tiene que privilegiar el derecho de los pueblos indígenas. Y en ese sentido, por eso, después la Corte Constitucional señaló, por ejemplo, la obligación de la consulta previa, libre e informada, cuando se trate de adelantar operaciones de erradicación forzosa, aun cuando se trate de cultivos destinados al uso ilícito dentro de las territorialidades indígenas. Y esto es bien interesante que lo traigamos acá porque significa que ahí hay una beta importantísima de cara a esta conversación. Es que si bien tenemos una obligación como Estado frente a las convenciones, también tenemos unas obligaciones que son fundamento de nuestra Constitución. Y el propio convenio del año 88 dice, en aquellos países donde haya evidencia de los usos indígenas, ancestrales, culturales y demás, pues cada país hará la reglamentación que corresponda.
Pero el artículo 7 de la Ley 30 de 1986 nunca se puso en práctica. Y desde el año 86 se dice claramente que le corresponde al Consejo Nacional de Estupefacientes hacer la reglamentación del cultivo y de los usos en territorialidades indígenas. Obviamente eso hay que hacerlo de la mano con los pueblos indígenas, con sus voceros, con sus representantes. Ahora pues tienen muchos instrumentos para hacerlo, la mesa permanente y otra serie de instancias, pero nunca lo hicimos. Yo comparto un poco la preocupación del mayor Miguel cuando dice no está cogiendo la tarde. Ojalá que no sea tarde, aprovechando la ventana de oportunidad de este periodo. Ojalá esa ventana de oportunidad, mayor Miguel, continúe otros 4 años y podamos entonces ampliar los espacios de conversación alrededor del tema de las plantas maestras, que lamentablemente varias de las plantas maestras del Caribe y de América Latina, también de África y de Asia, pues están en esa lista de sustancias prohibidas. Y eso genera unas limitantes. Nosotros de todas maneras hemos conversado, por ejemplo, la semana pasada con el relator especial de derechos de los pueblos indígenas, el congolés Albert Karami, pidiéndole que intervenga a través del foro permanente de cuestiones indígenas y el Comité de Expertos de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que sesionará ahora en julio en Ginebra, para que le hablen, para que ese grupo de expertos en farmacodependencia escuche la voz de pueblos indígenas, que es un asunto que debería darse, ¿no? Todo este proceso sin la voz de quienes son protagonistas es bastante curioso, porque no puede ser un asunto solamente de funcionarios estatales. Y tampoco podría ser un asunto de laboratorio exclusivo de unos expertos que se reúnen en unas instalaciones a ver las propiedades químicas de la planta. Perfectamente de acuerdo con Natalia y Miguel cuando dicen, no, este no es un asunto de la bioquímica de la planta exclusivamente. Claro, hay mucho que puede dar elementos para la discusión, pero no puede ser un asunto de laboratorio. Va más allá de ese relacionamiento, de esos tejidos que tenemos en nuestro caso. Que yo los veo más allá incluso de pueblos indígenas. También veo un relacionamiento de comunidades afro con estas plantas, de las comunidades campesinas. Nosotros encontramos casos de comunidades campesinas masticando hoja de coca. No son tan grandes como en el Perú, por ejemplo, pero hay casos y muchas iniciativas comunitarias campesinas de hombres, de mujeres, de jóvenes que están extrayendo derivados de la hoja de coca en su estado natural sin necesidad de adicionarle sustancias químicas para distintas preparaciones, múltiples. Entonces, no tenemos un inventario aún, pero yo calcularía que hay perfectamente más de 100 iniciativas comunitarias. Lo que pasa es que hay 2 o 3 con marca comercial que son las únicas conocidas en el país, pero en muchos departamentos hay mucha gente haciendo cosas. Ojalá que, por ejemplo, ese pilotaje que hace el Ministerio de Ciencia y Tecnología con universidades para ver las potencialidades en usos lícitos de la hoja de coca, pues salga adelante y nos brinde mucho más insumos. Eso, y una claridad, Laura, porque seguramente nos van a ver personas que se oponen a este proceso que está liderando el Estado colombiano de la mano con el Estado de Bolivia. Ya, de hecho, he visto algunos congresistas que dicen, sí, este gobierno lo que quiere es que legalicen a la coca, pero como casi siempre los titulares de la prensa lamentablemente confunden coca con cocaína, y por ejemplo todo el tiempo se la pasan diciendo que la policía o el ejército incautó tantas toneladas de coca. No, lo que incautan es cocaína. La hoja de coca es muy diferente. Entonces, de una vez aprovecho para decirle a esas personas que se oponen a este proceso que está liderando Colombia, la Cancillería, el Ministerio de Justicia, que hay 2 cosas distintas. Colombia está abogando es por la reclasificación o desclasificación de la hoja de coca en su estado natural, no por la desclasificación de la cocaína. La cocaína seguiría ahí en esa lista y es la hoja de coca la que se busca mover o preferiblemente liberar de esa atadura que tiene en esa lista de sustancias controladas. Gracias, Pedro, y gracias a todos por haber
puesto también tantas propuestas tan diversas que pasan por diferentes lugares, ¿no? Tú cierras diciendo, pues digamos, haces un llamado también para poner en el centro la claridad sobre el proceso de la reclasificación o la desclasificación, pero antes nos cuentas también sobre propuestas alrededor de las economías propias, populares, comunitarias, solidarias, que tienen que ver con economías asociadas a la planta, pero también escuchamos otras propuestas que tienen que ver con directamente el proceso o las apuestas por la justicia restaurativa, que además es una conversación muy profunda que abrimos como país en el marco de la firma del Acuerdo Final de Paz, y que también hemos hecho toda una transición cultural para poder entender que no solamente, digamos, podemos regirnos en el deber ser desde la justicia punitiva, sino que también hay otras maneras de entender la justicia que ya además los procesos organizativos, las comunidades indígenas nos venían enseñando hace mucho tiempo y que no habíamos querido escuchar y entender como país, y que ahí la justicia restaurativa también tiene un lugar fundamental en las propuestas de entender una relación diferente con la planta, y pues además con toda la conversación alrededor de la regulación, que tiene que ver también con entender la ley de origen y entender que en todo caso hiciste un llamado muy importante, Natalia, sobre hablando un poco también de los procesos participativos, y pues como esta conversación tan profunda que tenemos sobre sobre la participación desde el lado del Estado y desde este gobierno, que pasa por entender que es una conversación que se da y digamos, se atraviesa por unas dinámicas y unas leyes sí, unos saberes de un elemento que no es humano, pero que se está reglamentando con una normatividad pues de la humanidad, y eso pues también implica que la conversación pase por otros lugares, que muchas veces también ahí es donde tenemos esas preguntas abiertas también. También ustedes nos han puesto con mucha claridad la importancia del tiempo, pues que se va haciendo cada vez más finito en clave de avanzar en acciones concretas desde el gobierno, pero también entendiendo que estos otros lugares de participación y de conversación tienen otros ritmos y otros tiempos, y ahí un poco lo que hay que tratar tratar de empatar en estrategias que permitan que los caminos se vayan encontrando a pesar de que tengan diferentes ritmos. Y también pues toda la propuesta alrededor, vuelvo sobre que creo que no es menor, que tiene que ver con unas transformaciones además estructurales muy complejas, porque ahí es donde también se cimientan esas estructuras de pensamiento se han arraigado con tanta fuerza en esas narrativas propias ustedes lo decían al principio, la mata que mata, ¿no? Y todas estas campañas publicitarias que han quedado en el inconsciente colectivo de la sociedad y que activan fácilmente narrativas de estigmatización, y que romperlas pues es un trabajo muy profundo que tiene que ver con la educación, con las expresiones artísticas y culturales, con los sistemas de pensamiento, y entendernos también dentro de un país que tiene una diversidad también muy particular, y que también implica el llamado urgente y constante que nos hacemos todo el tiempo sobre el diálogo y el respeto a la diversidad. Y por supuesto también, Joana, nos ponías en el centro de estas propuestas que tienen que ver, uno, con toda esa conversación compleja que tiene que ver con los derechos colectivos, los derechos y culturales en clave de la propiedad intelectual, ¿cierto? Y ahí pues también como país estamos atravesando una conversación profunda sobre este tema de la propiedad intelectual, que tiene mucha relación con la apropiación cultural, y que pues por supuesto cuando hablamos de plantas maestras y de sus características también químicas y biológicas, hay ahí también unas alertas muy importantes que hay que tener presente en clave de esos caminos paralelos que estamos ahí como para recoger algunos elementos de las propuestas. Antes de que cerremos, quisiera recoger una de las preguntas que nos ha puesto las personas que nos están escuchando, a quienes les agradecemos inmensamente que se hayan conectado el día de hoy, que nos pusieron a través del chat, y que tiene que ver con el papel que tiene la coca en la construcción el Taita Miguel al principio nos hablaba de la ciencia milenaria de los pueblos ancestrales.
Si nos puede contar, Taita, un poquito también para responder a la pregunta que nos hicieron de ese papel de la coca en la construcción de ese conocimiento pues ancestral y milenario de los pueblos indígenas. Gracias. En Colombia, pues hay muchos pueblos tanto andinos como amazónicos, como en la parte norte, titulares de unos conocimientos alrededor de la coca, asociados a la coca. Cada pueblo le ha dado una denominación en su lengua a la planta de la coca. Y alrededor de la planta de la coca hay toda una tradición oral, ¿no? De conocimientos, de enseñanzas. Hay unos conocimientos médicos, hay unos conocimientos gastronómicos y hay unos conocimientos sociales, ¿no? Como en la vida cultural, como muchas comunidades cuando sueñan, por ejemplo, la planta de la coca, tiene una significación. Entonces, dentro de este pluralismo cultural, étnico, cada pueblo tiene su historia con la planta de la coca. Es una planta, ahora hay en común que es una planta de poder, hay una planta de conocimiento. ¿Y cómo entonces los pueblos originarios han aprendido a dialogar con la planta, así como con muchas plantas de conocimiento? Entonces, ese es como un principio, el diálogo que se tiene con las plantas, con los medios de la naturaleza. Yo no diría que pues es único, es una diversidad. Ahora, pues hay sistemas de conocimientos múltiples en cada comunidad y por eso cada comunidad tiene un tipo de utilización muy distinto, muy diferente. Hay elementos comunes, sí, pero en general, el denominador común del trato a la planta es de respeto. Ese es el denominador común. Y como eso no es gratis, eso es todo un tema a partir de los conocimientos, a partir de la comprobación, a partir de las evidencias que ha sido una planta benéfica. Por eso la defensa no es cualquier defensa, porque está asociada a la vida espiritual, cultural y social y política misma, ¿no? Cuando en los pueblos indígenas se hace lectura de la hoja de la coca, por ejemplo, cuando en algunas comunidades la sanación a un menor de edad, cuando le da mal viento, se hace sanación con plantas de la coca, cuando en un pueblo como la sierra el saludo es a través del intercambio de la planta de la coca y así múltiples prácticas, cómo entonces esta planta hace parte de la vida social y ahí está inmerso el conocimiento. Y ese conocimiento es el que se necesita conservar, difundir, que perviva la cultura. Y para eso se necesita garantía de derechos, garantía en todos los planos y como usted bien ha notado, unas salvaguardas a todo nivel y de manera permanente. Muchas gracias, Taita. Queremos entonces ya cerrar la sesión, invitar a las que están conectadas a que respondan esta pregunta también a través del chat y también abriremos el micrófono para las personas panelistas que hemos invitado a propósito de esta pregunta provocadora que hicimos si la planta de coca hablara y también a propósito de ese lugar como categórico que nos hizo el Taita comenzando la conversación, haciendo el llamado a que se reconozca la agencia de la planta en tanto habla, en tanto es un sujeto, que pues ustedes ya han explicado además por todos los lugares del mundo que anda, ¿no? El mundo espiritual, el mundo de los pensamientos, pero también el lugar de la medicina, pues ya ustedes como nos han retratado con mucha claridad por dónde camina la coca y también por dónde comparte la palabra dulce. Entonces quisiéramos preguntarles en clave de esas reflexiones que se han planteado, ¿qué nos podría decir hoy la planta de la coca en el marco de esta conversación? ¿Cuál creen ustedes que sería el mensaje que podría compartir sobre estas conversaciones que estamos teniendo? Entonces les invitamos a las personas que están conectadas a que puedan responder a través del chat
qué creen que diría la planta de la coca en esta conversación y les invitamos a los invitados, a los panelistas a que también puedan responderla con la pregunta. Si quieren, yo ahí he hecho a dedo. ¿Quién puede empezar? Voy a empezar por Pedro, que fue con quien cerramos en la última ronda. Perdóname, pero algo pasa y yo no puedo ver, no he tenido acceso a al chat. No, no te preocupes, te voy a repetir la pregunta. Estaba diciendo que como hemos dicho y escuchado, pues la planta tiene agencia, conversa, da mensaje, abre mundos, es una llave. Quisiéramos cerrar la conversación preguntándoles si la planta de coca estuviera, pues si estuviera, no está acá en esta conversación, ¿qué tendría por decir? ¿Qué crees tú, Pedro, que tendría por decir? Voy a tratar de tomar algunas cosas de nuestra última conversación en MeToo con mayores de pueblos indígenas de la región amazónica entre Amazonas y Baupés, más en la frontera con el Brasil, donde la hoja de coca está muy presente en prácticamente todas las reuniones y en todas las celebraciones, en todas las fiestas. Es muy considerada muy sagrada, pero también, pues, como por ejemplo se mencionó en el seno de la COP16 en Cali, es una planta que cuando se emplea mal, y esto del mal, entre comillas, pues puede tener también, generar afectaciones. Pero definitivamente ha habido una coincidencia en todas las conversaciones, como dije al inicio, de que una planta reclamaría ser liberada. La planta de ninguna manera tendría que estar clasificada, encasillada, estigmatizada, prohibida, perseguida en su estado natural, para nada, ¿no? Eso sería. Y incluso tendría que seguir cumpliendo los roles que ha cumplido desde el origen de los tiempos, como explicó el mayor Miguel, como un integrador, como un elemento que está siempre presente en la vida de las comunidades. Y encontramos incluso que probablemente así fuera para extraer derivados con potencialidades, entre comillas, benéficas, porque ella en sí misma es benéfica, cuando se trata de buscar rentas con ella, ahí se encuentra una contradicción. Quienes se la apropian para cosechar dinero, aunque fuera en un mercado lícito, eso no sería tan bien visto desde el punto de vista cultural amazónico. Y ahí, claro, por supuesto que decía, aparecen contradicciones, porque esa es libre y de beneficio para la humanidad, pero nadie debería apropiársela en últimas para comercializarla y sacarle el jugo y conseguir dinero y buscar enriquecerse, así fuera con una industria lícita. Con mayor veras desde la perspectiva indígena, que busca más la diversificación de la producción y menos la dependencia de monocultivos. Y en ese sentido, las producciones masificadas para obtener determinados productos industriales, aunque fueran lícitos, generan allí una contradicción. Y valdría la pena escuchar eso, ¿no? Valdría la pena escuchar eso. Gracias, Pedro. Joana, ¿quieres compartirnos?
Yo creo que la planta diría que hay una necesidad inminente de regulación bajo un enfoque de justicia, de liberación, de dignificación y reivindicación. Y también yo creo que la planta diría exijo respeto no solamente a mí como planta, sino a todas mis expresiones. Y cuando hablo de expresiones, hablo de esos derivados, porque no podemos caer en el error de desestigmatizar la planta, pero ahora satanizar sus derivados, satanizar la sustancia. Igual que las plantas no cometen delitos, las sustancias tampoco. Es el uso que le damos. Y la cocaína también tiene un potencial terapéutico importante. No podemos caer tampoco ahora en satanizar, en estigmatizar a la cocaína, estigmatizar a la ergonina, al igual que el fentanilo y demás, que también son sustancias con un potencial terapéutico súper importante y pues las sustancias ni las plantas cometen delitos. El tema es el uso indebido que le damos. Entonces sí pensaría yo que la planta exigiría respeto a todas sus expresiones, así como nosotros exigimos respeto como personas y esa persona implica todos los aspectos de nuestra personalidad, todas las expresiones de las mismas, yo diría que la planta también exigiría un respeto integral. Gracias, Joana. Natalia. Pues sí, si la planta habla y creo que, ¿no? Partiendo de la base de que es la planta tejedora del mundo, es también la tejedora de la palabra, de la memoria, del equilibrio y del orden espiritual. Entonces creo que tiene que ver con, ¿no? Con un poco lo que hemos concluido. Yo creo que caer en el tema de que esto termine en una comodificación sería otro error histórico. Entonces creo que este momento, este camino hay que caminarlo con mucho cuidado, con mucha orientación de las personas sabedoras y sobre todo con buen pensamiento. Gracias, Taita Miguel. ¿Qué está diciendo la planta hoy a las 8:52 de la noche? Bueno, creo que como enseñanza para la vida de la humanidad, ¿no? La planta no nos castiga, pero sí nos corrige y corrige a nuestras acciones. Tal vez nos diría, pues, ¿por qué no me escuchan, no? Y claro, nosotros no hemos aprendido a escucharlas. Entonces, más bien yo invierto en lo que nosotros tendríamos que decirle y tal vez uno de nuestras actividades como actividad, no simplemente como protocolo, sino como parte esencial de este diálogo que hay que establecer es pedirle perdón, ¿no? Pedirle perdón por todos los daños que le hemos hecho, ¿no? Como sociedad, como estados, como gobiernos, y en fin, cada uno desde su actividad. Y creo yo que hay que pedirle, solicitarle que nos siga orientando, que nos siga enseñando, que en algún momento entenderemos sus mensajes. Nosotros como humanos tenemos la tarea siempre aceptar nuestros equívocos, pero también estar en la disposición de hacer nuestros propios correctivos en el nivel que nos corresponda, como autoridades, como funcionarios, como sociedad, como población, en fin, cada uno desde el lugar que nos corresponda. Creo que este es un mensaje como, así como hemos maltratado la planta y seguimos maltratando, maltratamos otras plantas, maltratamos otros seres de la naturaleza. Y hoy entonces la humanidad está en crisis porque nosotros vivimos maltratando. Hemos impuesto un modelo de vida, de desarrollo, tal vez no el más acertado. Está en contravía de los principios de la ley de origen. Hoy hay que replantear todo un sistema porque creo que nuestra responsabilidad está en que sepamos aceptar equívocos, reorientar, porque de esa manera es que vamos a asegurar
una vida digna para las generaciones. Nosotros no podemos ser egoístas con nuestras generaciones. Tenemos que ser justos con la naturaleza que nos provee la vida y justos con nuestras generaciones, porque nuestra sangre estará en las venas de ellos. Muchas gracias. Gracias, Taita. Yo intenté aquí escucharles y también recoger varios elementos que pusieron en el chat, intentando hacer un cierre poético un poco de entonces lo que nos diría la planta hoy jueves 26 de junio. Nos dice, ¿por qué no me escuchan? Si quiero ser libre, seré una integradora de la vida. Quisiera mostrarles la conexión del todo, hablar desde la palabra dulce, desde el lugar del pensamiento. Soy la tejedora de mundos, promotora de paz y serenidad. Busco dignificación, justicia y exijo respeto. Un respeto integral como planta y como productos asociados de la planta. Hablo desde la comunidad y desde la claridad, desde lo organizativo. Y nosotros y nosotras escuchamos. Si escuchamos o no escuchamos, queremos decirle a la planta que le pedimos perdón por todos los daños que hemos hecho. Porque la planta no es negocio, sino bienestar y paz. Mamá Coca es la fuerza de los pueblos que luchan juntos. Con esto cerramos la conversación del día de hoy. Gracias por su tiempo, por su disposición, por poner el corazón también en la lucha de la defensa de la planta y de quienes habitan y luchan por ella. Gracias al Ministerio de Justicia, gracias a los procesos desde los territorios que se sumaron a la conversación. Gracias, Natalia, también a ti por todo el trabajo que haces en defensa de los procesos y de las gentes que luchan en defensa de la planta. Continuaremos nuestra conversación la próxima semana. Gracias a las personas que están conectadas y que estuvieron muy activas en la conversación, que también sabemos varios de ustedes estuvieron la jornada del jueves pasado. A Catalina, a Maya también te queremos dar un saludo especial porque has estado ahí muy presente, a Marta, bueno, a todos a quienes están conectados. Les invitamos a que se puedan sumar a la conversación del próximo jueves. Vamos a estar hablando sobre las economías populares y alternativas y ya entrar ahí ya en lo profundo de la conversación de esas economías asociadas a la planta de la coca, y les invitamos a que puedan también ver el resultado de esta conversación que estará colgada en línea en el canal de YouTube del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y que sigamos conversando, buscando espacios de participación que sigan sumando a estas propuestas colectivas. Muchas gracias y feliz noche para todas y para todos.